Bienvenidos, mi nombre es Stephanie Flores, integrante del Grupo 2 de la maestría que realiza la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Los temas a tratar es tecnología de información, instalaciones e infraestructuras de centros de datos, como conceptos generales la parte 1 y la parte 5, infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Bien, aquí tenemos la visión general del diseño de un centro de datos. Los centros de datos difieren en función a su finalidad, por ejemplo, centro de datos de coalojamiento, centro de datos de ubicación, centro de datos de empresa, centro de datos de operador de red. Entonces podemos decir que los centros de datos también difieren significativamente en cuanto a su tamaño físico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un centro de datos en un edificio que alberga una pequeña cantidad de equipos de almacenamiento y servidores para prestar servicios de tecnología de la información, y por otro lado tenemos un centro de datos que alberga una gran cantidad de estos equipos para prestar pues los diferentes servicios de tecnología de información, ¿no? Internas, externas, las cuales por su magnitud pues van a requerir sofisticadas instalaciones. Aquí también tenemos un diagrama esquemático típico sobre las instalaciones que contienen un centro de datos, ¿no? Podemos visualizar todos los espacios, bueno, iniciando por el perímetro del local, que es en donde se van a distribuir todos estos diferentes espacios de un centro de datos, iniciando por la instalación de la entrada del local, lo que es seguridad interna del local, en donde va a estar pues la instalación de entrada del edificio, el espacio de telecomunicaciones, el espacio de generador, el espacio de transformador, la distribución eléctrica, como también podemos visualizar el espacio de oficina general, ¿no? El espacio eléctrico, mecánico, distribuidor principal, sala de cómputo, espacio de pruebas, espacio de custodia, espacio de sala de control, y básicamente pues ahí está pues el espacio de oficina del centro de datos. Como también podemos ver la seguridad del centro de datos, que es la entrada del personal al centro de datos, ¿no? El espacio de almacenamiento, la valla de expansión y por último seguridad del edificio, ¿no? Que básicamente pues va a ser la entrada del personal al edificio. Cabe resaltar que dentro de un área designado, bueno, dentro de un área del edificio que va a ser designado como un centro de datos como tal, la necesidad y el contenido de los espacios depende del propósito, ¿no? Del centro de datos, su consumo anticipado de energía y la necesidad de control ambiental, ¿no? La necesidad más que todo de segregación de espacios depende de consideraciones de seguridad, ¿no? Todos sus requisitos y también el control ambiental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un centro de datos de una pequeña empresa, puede comprender una habitación individual que tiene función pues de un espacio de sala de informática y un espacio eléctrico, ¿no? Sin segregación física. Mientras que en un centro de datos grande puede requerir pues uno o más espacios segregados, ¿no? De sala, de tipo identificado, así como podemos ver en esta presente figura, ¿no? Entonces, la magnitud va a depender mucho, ¿no? De la distribución de estos espacios. Bien, aquí también tenemos el sistema de clasificación para el diseño de instalaciones e infraestructuras de centro de datos. Iniciamos por clase de disponibilidad, que es la de suma importancia, porque también podemos ver en centro de datos de sitio único, ya que el propietario, usuario del centro de datos debe determinar la disponibilidad deseada, ¿no? Del conjunto global de instalaciones. Por otro lado, podemos ver en centro de datos de multisitio. En algunos casos, los centros de datos configurados en varios sitios pueden presentar pues emplazamientos individuales de infraestructuras, ¿no? De la clase de disponibilidad baja, manteniendo también al mismo tiempo los objetivos generales de disponibilidad del servicio proporcionados por el grupo de emplazamiento del centro de datos, ¿no? En esta norma técnica peruana, pues no proporciona una correspondencia entre disponibilidad del servicio global del centro de datos de multisitio y la de la clase de disponibilidad de infraestructuras en cualquier sitio individual. Podemos ver también las clases de protección, ¿no? Cada uno de estos espacios de centro de datos, independientemente, pues ya sea de la finalidad que pueda tener o del tamaño, se designa como una clase de protección determinada, ¿no? Ya que la seguridad física del centro de datos incluye tanto en la probabilidad como en la de impacto de riesgos.
¿no? Ya que el objetivo de la seguridad física es proteger contra el acceso no autorizado, contra las instrucciones, contra eventos ambientales internos como también externos, ¿no? Luego también tenemos los niveles de habilitación eficientes de energía, que básicamente pues es la capacidad de medir los consumos de energía y permitir el cálculo de la elaboración de informes sobre la gestión de los recursos, ¿no? En sistemas de distribución de energía, seguimiento y control ambiental, los procesos operativos y KPIs. Debo de resaltar también que el propietario o el usuario del centro de datos debe definir el nivel de habilitación de la eficiencia energética adecuado antes del diseño del centro de datos. Continuando con la exposición, respecto a la norma técnica peruana 2023, la 222-37-1, nos vamos a referir respecto al proceso de diseño e implementación del centro de datos. El diseño eficiente de un centro de datos se divide en fases secuenciales con entradas y salidas específicas, culminando en un plan de proyecto y la firma de un contrato para su instalación. Es crucial considerar la estrategia operativa, la seguridad, la gestión y el funcionamiento desde el inicio y definir claramente los procesos, las funciones y responsabilidades antes de comenzar la operación. El personal debe estar adecuadamente capacitado sobre la infraestructura y los procedimientos operativos. El proceso de diseño e implementación se divide en 11 fases, de acuerdo a esta norma técnica peruana. Tenemos en el gráfico el número de fase, el responsable de la fase y el nombre de la fase. Como primera fase tenemos la estrategia, que viene a ser recopilar la información para definir los objetivos del proyecto, incluyendo el análisis de riesgos, estrategias del centro de datos, requisitos del cliente y pronósticos de demanda futura. El responsable de esta fase es el dueño, el propietario o el cliente. En segunda fase tenemos los objetivos, que es convertir la estrategia en objetivos específicos, como la correlación con la estrategia del centro de datos y selección de ubicaciones, plazos y definición del flujo de trabajo. En este caso, el responsable también es el propietario o el dueño. La tercera fase viene a constituir la especificación del sistema. Como responsable también es el dueño, propietario. Se debe definir las especificaciones objetivo para todas las infraestructuras, como el suministro y distribución de energía, control ambiental, seguridad física, detección y extinción de incendios, telecomunicaciones y gestión del centro de datos. Como cuarta fase del diseño tenemos como responsable al diseñador y nos referimos a la propuesta de diseño. Se debe crear una propuesta de diseño basada en las especificaciones y objetivos, ofreciendo varias opciones al propietario, incluyendo modelos de costos y plazos. Como quinta fase tenemos la decisión, que como responsable tenemos al propietario y se refiere a la selección del diseño final por parte del dueño en este caso, con el apoyo del diseñador. La siguiente fase tenemos el diseño funcional. Convertir la selección en un diseño funcional detallado que incluya todos los aspectos de infraestructura y un modelo de costo ajustado. En este caso, el responsable de esta fase es el diseñador. Como séptima fase tenemos la aprobación del diseño funcional. Y los modelos de costos está a cargo del propietario, considerando riesgos y programación del proyecto. Como octava fase tenemos como responsable al diseñador y se refiere al diseño final y plan del proyecto. En este caso, en esta fase se debe definir el volumen y los cronogramas del proyecto, resultando en un plan de implementación general sujeto a control de cambios. Como novena fase tenemos el contrato, que está a cargo tanto del propietario como del diseñador. Se debe emitir una oferta y seleccionar los contratistas con el apoyo mutuo, ¿no? Como se ha referido, entre el propietario y el diseñador. Como
Décima fase tenemos la construcción. En este caso, supervisar la construcción y llevar a cabo la verificación de aceptación hasta la puesta en servicio del centro de datos. Esta fase está como responsable tanto el propietario como el diseñador. Y finalmente tenemos la última fase. En este caso el responsable es el propietario, el dueño o el cliente, que es la operación. Se realiza pues la transferencia al propietario para la operación y consecuentemente la puesta en marcha. Estas son las 11 fases que considera la norma técnica peruana, la 222-37-1 del año 2023. A continuación tenemos también los principios de diseño del centro de datos. En este caso, esta norma técnica peruana considera 5 principios. En primer lugar tenemos la documentación de referencia. La documentación de referencia incluye resultados de análisis de impacto y riesgos, estrategias de disponibilidad y seguridad física y selección de niveles de eficiencia energética. Tenemos el segundo principio referido a la eficiencia energética. Se debe priorizar la eficiencia energética y recursos en el diseño, utilizando indicadores clave de rendimiento, los ya conocidos KPIs, para evaluar la eficiencia prevista. Otro principio del diseño que considera esta norma técnica peruana son las interferencias electromagnéticas. Se debe considerar la interferencia electromagnética como un objetivo principal en el diseño. Otro principio también para el diseño de estos centros de datos es la excelencia operativa. Se refiere a diseñar para apoyar la excelencia operativa, proporcionando la información necesaria para la gestión y operación del proyecto. Y también, como quinto principio, se refiere a que se debe enfatizar en la disponibilidad, confiabilidad y resiliencia del centro de datos, con análisis y optimización estructural para mejorar estos aspectos, ¿no? En este caso. También esta norma técnica peruana de reciente publicación del año 2023, que es la 222-37-1, considera 2 anexos en este caso, ¿no? El anexo A se refiere a una explicación detallada sobre la disponibilidad y confiabilidad y su relación con la calidad del servicio. Y en el anexo B se refiere a la descripción detallada de la clasificación de disponibilidad. Estos dos temas se resumen pues en estas dos diapositivas y bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero para que pueda continuar con la exposición. Buenas, continuando con la exposición. La parte 5, que le tocó a mi grupo de infraestructura de cableado de telecomunicaciones, mi persona, Cristian López Valdivia. Ya, mis compañeros tratarán más significativamente y específicamente cada tema abordado en la parte 5, que es cableado. Yo tomaré una parte nomás, mis compañeros ya la leyeron. En la parte, la norma ISO IEC TES 222-37 se divide en 7 partes, ¿no? En la que estamos tocando ahora es la parte 5, que es infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Ya, en esta norma, la primera parte que habla del cableado, ¿no? Dentro del centro de datos, ahorita se hace un centro de datos que es un cableado de punto a punto y también habla de cableado fijo. En el cableado de punto a punto se debe considerar el almacenamiento de routers y servidores, y en el cableado fijo un CPL, ¿no? Generalmente se usa un cableado de punto a punto cuando quieres unir servidores directamente y no esperarlo, ¿no? Mientras que en el cableado fijo tendrás que dividirlo, ¿no? Una fuente, un CPL, un SPL y recién dividirlo, ¿no? Es como
almacenamiento, después tu interruptor, después tu servidor. La ventaja de cableado fijo sería en que si uno se malogra tendrías que solo apagar uno nomás, ¿no? Y ya puedes continuar normalmente. Es que en el cableado de punto a punto tienes que apagar todo el servidor, ¿no? Todo el interruptor, porque están conectados directamente y dependen de los otros. La norma habla también de un cableado genérico de datos. En esta parte habla de que, digamos, tienes ya lo has conectado a tu cableado, ¿no? Que es el centro de datos, que tienes tu CPL y tu servidor, interruptor, todos tus servidores. Pero de esos de ahí, digamos, quieres dividirlo a oficinas, ¿no? Donde solo queda una oficina de arquitectura, otra oficina de estructuras, otra oficina de instalaciones especiales. Y si tú conectas varios de esos, te va a salir varios servidores y no te conviene eso. Entonces la norma especifica que es un cable genérico de centro de datos donde cómo se va a hacer en la sala de cómputo, ¿no? De cada uno. Y eso también va a depender de la velocidad de datos, ¿no? Si haces un cable de fibra óptica o un cable de internet. Depende del especialista, ¿no? Que te recomiende de un acuerdo de estudio, ¿no? Y también que indique también sus planos, ¿no? Un cableado de equipo y todo, un sistema. Y el cableado de centro de redes, ¿no? De oficina, que también te recomienda la norma. Bueno, y también, ¿no? Digamos, en la norma también, en estas partes también habla del sistema de iluminación y todo. Ya mis compañeros ya lo detallarán. Eso sería todo. Continuando con la exposición. Bueno, va a continuar mi compañero. Buen día. Continuando con la exposición, mi persona Gerson Vizcarra Gutiérrez hablará sobre los principios de diseño de disponibilidad para infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Tenemos lo que son los principios de aplicación, ¿no? Se nos ha proporcionado una orientación sobre los principios de diseño para la disponibilidad y también vamos a observar que en este documento se nos dan unos principios de redundancia, de mantenimiento, de escalabilidad para pruebas futuras, ¿no? Para que sea una proyección escalable y de simplicidad. Todos estos van a ser usados como base para el diseño en el apartado físico de lo que vendría a ser el propio cableado de las telecomunicaciones, la arquitectura de las telecomunicaciones y las vías y los espacios asociados a los mismos. Tenemos que saber que la redundancia dentro de las redes del centro de datos debe llevarse a cabo mediante un equipo activo, sin la necesidad de interacción manual, una vez estén instalados, ¿no? Ahora, todas las implementaciones de redundancia dentro del cableado, ¿no? Por ejemplo, el enrutamiento de las multirutas, deben ser de apoyo a lo proporcionado por el equipo activo. Se nos proporciona también una clasificación de disponibilidad para la infraestructura de cableado de telecomunicaciones, ¿no? Este numeral va a clasificar la arquitectura y el concepto de redundancia de todas las infraestructuras de cableado de telecomunicaciones en relación con la clase de disponibilidad a través de esta tabla, la tabla número 1, que nos dice que se van a definir los requisitos mínimos para todos los tipos de cableado de telecomunicaciones, de las diferentes clases de disponibilidad definidas por los tipos de espacios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de los espacios, espacios de salas de cómputo, espacios de sala de control, u otros espacios, ¿no? Y también tenemos los tipos de cableados entre gabinetes, dentro de gabinetes, ¿no? Y ahora tenemos el tipo de instalación y la clase 1, clase de disponibilidad 2, 3 y 4, lo cual vamos a ver a continuación. En lo que vendría a ser para el cableado de comunicaciones de la sala de cómputo, para el cableado de clase de disponibilidad 1, una infraestructura de cableado de telecomunicaciones de disponibilidad 1 va a utilizar una conexión de punto a punto, es decir, de cables de equipo, así como podemos ver en la figura 9, donde tenemos un canal y ahí tenemos una infraestructura de cableado fijo, ¿no? Y tenemos nuestros enfoques de conexiones cruzadas en las laterales, ¿no? Entonces nos va a dar la figura de canales de transmisión de interconexión y conexión cruzada. Ahora, para el cableado de la clase de disponibilidad 2, vamos a usar una infraestructura de cableado. Además, el diseño debe ser flexible y escalable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir movimientos rápidos, incorporaciones y cambios, utilizando ubicaciones de conexión y parcheo, como vamos a verlo a continuación, donde tenemos que nuestros elementos principales va a ser el apartado del almacenamiento, los interruptores y los servidores.
Entonces se necesita administrar los movimientos y las incorporaciones y cambios de manera adecuada. Ahora tenemos el apartado de la clase de disponibilidad 3, donde vamos a utilizar una infraestructura de cableado fijo con los subsistemas de cableado para el diseño de canal y con una configuración de redundancia multivía, como podemos observar, donde tenemos nuestros proveedores de telecomunicaciones A y B, tenemos también nuestras vías de comunicación A y B. Entonces, tiene que darse la figura de telecomunicaciones multiruta redundante, ¿no? En la clase 3, como estamos viendo. Ahora, para la clase de disponibilidad 4, vamos a utilizar una determinada infraestructura de cableado con una configuración redundante, pero vamos a usar diversas rutas físicas y áreas de distribución redundantes, como podemos ver en la figura. En esta figura de clase 4, a diferencia de la clase 3, podemos observar que nuestras vías, la vía A y la vía B, se entrelazan, ¿no? Entonces se dan estas diferentes rutas físicas y áreas de distribución entre el proveedor A y el proveedor B de igual manera. Ahora vamos a ver el apartado de cableado de telecomunicaciones para oficina. Una infraestructura de cableado de telecomunicaciones debe usar una infraestructura de cableado fijo, ¿no? Entonces, en los subsistemas de cableado, en una arquitectura en un solo camino, cualquier redundancia requerida debe ser prevista, ¿no? O provista a nivel de red troncal. Para el apartado del tendido de los cables, para el seguimiento y control, la infraestructura de cableado debe ser una infraestructura de cableado fijo, ¿no? Y en subsistemas, el cableado de arquitectura de ruta única, cualquier redundancia que se requiera a posteriori debería ser proporcionada por el número de SOS proporcionado a través del espacio del centro de datos. Para nuestras vías y sistemas de vías para el cableado de telecomunicaciones, vamos a requerir una planificación cuidadosa del enrutamiento de cableado de telecomunicaciones de la contención y de los recintos. ¿Para qué? Para minimizar el impacto adverso en el rendimiento eficiente de los sistemas del aire acondicionado, ¿no? Debe haber cierto grado de libertad, ¿no? Los requisitos del diseño en este numeral deben ser implementados usando los requisitos generales y específicos para los centros de datos según la ISO, ¿no? Entonces, vamos a ensalzar que las vías, ¿no? Tienen 4 puntos muy importantes, ¿no? Las vías de servicio externo, las rutas del centro de datos, los sistemas de vías y los sistemas de gestión de cables. Tenemos que mencionar que las vías deben ser libres, ¿no? Deben ser empleadas y utilizadas de la manera adecuada. Precisamente por eso se las determina como vías de servicio, ¿no? Para estas rutas de datos, ¿no? Deben tomarse como tal, de manera literal. Las vías deben ser libres y deben estar bien colocadas para que se dé un óptimo funcionamiento. Eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la explicación de esta norma, vamos a hablar de gabinetes y bastidores para el espacio de la sala de cómputo. Los gabinetes tienen que tener, bueno, vamos a mencionar algunas condiciones que nos indica la norma, como es la ruta creciente para tecnologías futuras. Se tiene que considerar que considere las tecnologías futuras, una administración adecuada para cables, ventilación adecuada y el enfriamiento. Bueno, la norma nos indica que los requisitos como para dimensiones, el ancho tiene que ser de 80 centímetros y de profundidad de 1.20 metros, ¿no? Y los gabinetes tienen que ser de paneles lisos para evitar conflictos en la ventilación. Y como recomendaciones, bueno, nos considera que para baja densidad, tiene que tener la unidad de un bastidor, un rack, y tiene que tener una administración de cables horizontales. Para alta densidad tiene que ser igual, considerando la administración para cables horizontales y para cables verticales. También se tiene que considerar de que la sección del gabinete tiene que ser dos veces más, ¿no?, que la sección. Adicional, bueno, nos vuelve a recomendar de que la profundidad y el ancho tienen que ser adecuadas para un cableado vertical para conexiones futuras. En el tema de la documentación y plan de calidad, nos cita la norma ISO IEC 14763-2, donde nos va a hablar de que los gabinetes y los bastidores tienen que tener una cuadrícula de acuerdo
a los pisos de acceso. En caso de que el gabinete no cuente con pisos de acceso, se tiene que crear una cuadrícula por pasillos y gabinetes y bastidores. Asimismo, se tiene que generar un esquema de bastidores, también donde se ubican los puntos y los sellados de terminaciones. Y bueno, considerando el plan de calidad basado igual en la norma ISO IEC 14763-2. Hablando de la administración y operación de la infraestructura del cableado y telecomunicaciones, nos indica exclusivamente que la infraestructura tiene que ser automatizada. Esto para que nosotros podamos tener toda la información en tiempo real y los documentos actualizados. Esto nos genera, nos considera para fines de disposición y operatividad, nos da mucho más beneficios. Para un tema de cables de fibra óptica, el alto rendimiento va a ser basado en que las conexiones en sus terminales no estén afectando nuestros equipos. Si esto llegara a pasar entre que las conexiones de fibra óptica lleguen a causar daños, va a generar una contaminación y no vamos a tener el óptimo rendimiento. También nos va a mencionar dos anexos. En este caso vamos a hablar del anexo A, conceptos de diseño de cableado. La norma nos va a hablar de los diseños de cableado, que hay 4. Nos vamos a explicar cableado para telecomunicaciones, claro. Acá empezamos a mencionar el tema de cableado, de las clases de cableado, el cableado 1, cableado clase 1 que va de punto a punto. Como podemos ver en la imagen, tenemos nuestra red principal agrupada, y los interruptores de acceso, y se conectan, como pueden ver, ya sea de cable de fibra óptica como de cobre, de nuestra red principal al servidor y el servidor a un almacenamiento, ¿no? Que puede ser, es lo que tenemos normalmente, comúnmente, ¿no? Desde nuestro interruptor, desde lo que nos llega hasta nuestros servidores. Para clase 2, el interruptor ya se tiene algunas bases y tenemos una repartición de servidores que la conexión ya va a depender de unas interfaces entre en fibra óptica como en cable de cobre. En el cableado clase 3 ya tenemos dos interfaces en cada uno de los servidores. Tiene que tener dos interfaces, tanto para cable de fibra óptica como el cable de cobre. Para un cableado de clase 4, en nuestros interruptores vamos a tener 4 interfaces, tanto para fibra óptica como para cables de cobre. También nos menciona el anexo B, considerando la eficiencia de la energía en la infraestructura de cableado de telecomunicaciones. Nos va a dar algunos puntos para tener una óptima eficiencia de energía, que radica en la planificación e instalación de la efectividad, la tipología, básicamente la distribución de las áreas, cómo está distribuido, el uso eficiente de las vías, que las vías estén bien conectadas, el cableado de la fibra óptica, el uso del cableado de la fibra óptica, el cableado de alto rendimiento, y nos cita también la norma ISO IET TR 301.335, que es la que va a detallar más. Bueno, es todo lo que podemos explicar en este video. Agradecemos mucho su atención y no se olviden de dar like. Muchas gracias.